Muy buenas tardes, bienvenidos lunes en punto de las 3:30 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo a través del 94.9 de FM. Nos da mucho gusto saludarles y como siempre les traemos temas para hacer buenas prácticas en comunidad. El día de hogar ante eventos hidrometeorológicos como el que acaba de pasar de Alberto, y tenemos para esto un especialista. Él es el doctor en Ingeniería Víctor Hugo Guerra. Él es jefe del Centro Internacional del Agua, miembro del Comité Geológico Hidrometeorológico Urbana, pertenece a este consejo, ¿verdad, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, pero soy parte del consejo. Le agradecemos mucho el que haya venido el día de hoy porque fíjese que este tema nos interesa muchísimo. Ahora que pues que no pasó tanto como se pensaba que iba a pasar. Sin embargo, mucho estuvo en la prevención, ¿verdad? Pero antes de empezar con este tema, a mí me gustaría que nos platicara. Usted tiene un doctorado en ingeniería. Por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tengo una maestría en Ingeniería Ambiental, también por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y un doctorado en Ingeniería por la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, pues muy preparado el doctor Víctor Hugo Guerra, jefe del Centro Internacional del Agua. Y bueno, pues le queremos preguntar, vamos a entrar en geológico, hidrometeorológico. ¿A qué nos referimos con esto? Sí, bueno, son fenómenos naturales, ¿verdad? Los fenómenos geológicos responden a la dinámica del planeta, ¿verdad? Y los hidrometeorológicos, bueno, son fenómenos que se dan en la atmósfera y forman parte del principalmente y el escurrimiento que generan las lluvias. Y ahorita estamos platicando fuera del aire el doctor Víctor Hugo Guerra y una servidora sobre que a veces ponemos mucha atención en las fenómeno, y nos estábamos acordando ahorita de algunas cosas que si usted reside en la ciudad de Monterrey, pues va a recordar. Y alguna de ellas a veces no le tomamos tanta importancia porque aquí no es una zona como que puede helar y puede haber hasta hielo, pero la nieve no tenemos esa dinámica de la prevención, esa cultura de la prevención. Y platicábamos que hubo un 12 de diciembre que nevó. Así es. Y cuando pasan estas... Sí, definitivamente. Bueno, empezar que vivimos en una región con un clima extremo, ¿verdad? Tenemos altas temperaturas, bajas temperaturas fuertes, vientos, lluvias muy fuertes. Y efectivamente las nevadas, aunque no son muy ya algunas que se han presentado, ¿verdad? Y también hay que estar preparados para este tipo de fenómenos meteorológicos precisamente. Sí, porque a veces pues pensamos en un evento como tenemos que hacer nosotros estas buenas prácticas en comunidad. Me refiero desde la casa y también pues si pertenecemos a una asociación de vecinos o simplemente en nuestra colonia, nuestro barrio con nuestros vecinos, ¿verdad? No necesariamente tenemos que estar como agrupados. Hay colonias que no tienen asociaciones de vecinos y que cuadradamente se nos avisa. Por ejemplo, ahora Alberto lo empezamos a seguir desde las Antillas, creo, venía por allá y Así empezamos a es, desde seguir el Caribe, la trayectoria, desde el Caribe, exactamente. ¿Qué tenemos que hacer cuando ya sabemos que viene un evento así? Sí, mira, bueno, medios y tanta tecnología ya nos pueden avisar sobre fenómenos, ¿verdad? En este caso, las tormentas tropicales o los huracanes que se forman en el Atlántico, en la zona del Caribe, que son las que toda esta información nos ayuda a estar prevenidos y como decías, ¿verdad? Debemos como comunidad estar preparados desde el hogar. Desde el hogar, bueno, pues las casas hay que ver que los sistemas de drenaje pluvial, ¿verdad? Las azoteas, los patios se pueda drenar el agua eficientemente hacia algunas otras áreas. Bueno, se conectan y directamente a los sistemas de drenaje pluvial que hay en las ciudades. ¿Qué podemos hacer también como comunidad? Bueno, pues la cuestión de la limpieza, el hecho de tirar basura, eso es una situación muy crítica ante lluvias extremas. Bueno, porque toda esa basura que te tira las personas en la calle, pues va a ir a las alcantarillas y las tapa y eso
genera una obstrucción para el flujo del agua de lluvia, ¿verdad? Por otro lado, sí empieza a ocasionar muchos problemas. Entonces, como comunidad, pues tratar de no ensuciar, no tirar basuras en las calles, estar al pendiente de los sistemas de drenaje pluvial, primero de nuestras casas, las bajantes pluviales, obviamente en los edificios, la gente del material que existan, que estén limpios, en buenas condiciones, que no estén obstruidos, cuando se presenta una situación como la tormenta tropical Alberto, ¿verdad? Que nos avisan con días. Sí, claro, es importantísimo, importantísimo. Yo le comentaba al doctor Víctor Hugo Guerra, jefe del Centro Internacional del Agua, que yo recuerdo en alguna época que acá pues, llaman tanques de Guadalupe y todo aquello, así se le Ujú, llama esa zona. A veces veíamos, y de hecho una vez me tocó hacer un reportaje sobre ello, de la gente, que cuando se veían venir unas lluvias muy fuertes, que nos avisaba en aquel entonces, Salas, que le mandamos un saludo a Abimael. Ay, se me olvidó ahorita el nombre, el que fue el mentor de Abimael, que yo recuerdo que la gente decía, ah, ya dijo tal persona que iba a basura, ujú. que se la llevara la corriente. Ahorita no sé si suceda eso, si usted conoce y sabe de algún sector donde pase esto, bueno, pues es importante que empecemos a difundir esto, que esto no se debe hacer porque evidentemente provoca mayores encharcamientos y de alguna manera, Ujú. ¿cuáles son las zonas aquí del área metropolitana que pudieran ser como más susceptibles cuando caen estas torrenciales lluvias de como parar antenas, de que qué podemos hacer? Sí, sí, mira, nosotros, bueno, a Monterrey le llaman la ciudad de las montañas, obviamente está montañas, y la mayoría de la ciudad está asentada precisamente al pie de estas montañas. Entonces, las zonas altas, no sé, la zona de Chipinque, la zona de Topo Chico incluso, ¿verdad? Son zonas de alto riesgo porque el agua arrastra sedimentos, hay caídos. Entonces, esas son zonas de primer del agua ya cuando se empieza a dar a través de los canales, de los sistemas, ya en las partes más bajas, la zona de Guadalupe, la zona de San Nicolás, la zona de Juárez inclusive, pues ya ahí el problema es de desbordamiento de los ríos, de los arroyos, de los canales, ya no tanto del arrastre de piedra, de los que te comentaba, ¿va? Entonces, son las zonas que se dan algunas de estas situaciones en el área metropolitana. Entonces, cada una zona tiene su manera de tratar de evitar y de protegerse de estas situaciones. Claro, en nuestro termómetro de qué tan fuertes estuvieron las lluvias es primero cómo va el arroyo Topo Chico. Ya Así es. cuando se empiezan a hacer olas en el arroyo Topo Chico, que es un arroyo que está canalizado aquí, que atraviesa muchos kilómetros, ¿a dónde va a dar el Topo Chico? Con el río En el río Pesquería. Pesquería. Entonces, para la gente que no es de aquí de Monterrey, este río es un río muy, no está es un arroyo, perdón. Un El arroyo arroyo. Topo Chico está canalizado, pero ese es como nuestro termómetro, yo siento que es como nuestro primer contacto. Ya cuando empezamos a ver, ahora como en el huracán Alberto, que se llena el río Santa Catarina, el huracán, ¿verdad? Sí, hay toda una red de drenaje de aguas pluviales en la zona metropolitana de Monterrey, ¿verdad? Que obviamente la mayoría son naturales, que son todos los ríos y arroyos, que algunos de los arroyos después arroyo seco, el mismo arroyo Topo Chico, el arroyo Talaverna, pero tenemos el río La Silla, el río Elizondo, el río Calabozo, la Virgen hacia la zona La Chuecnas, tenemos el río Pesquería, tenemos el arroyo Topo Chico, ¿verdad? Entonces, el río Pesquería, entonces tenemos toda una red de ríos y arroyos que son por las que naturalmente las lluvias, ¿verdad? Los escurrimientos fluyen a través de ellos. Aquí el problema es que hemos invadido, hemos alterado, que no se ve el día al día porque no llueve todos los días. Claro, pero cuando hay un fenómeno, yo recuerdo ahorita que mencionó el río La Silla, allá por el año 2002, 2001, 2002, hubo también un evento hidrometeorológico muy fuerte que yo recuerdo que es ya
Cortijo del Río y toda esa parte de Ujú, Lagos del Bosque, ujú, ujú. se les metió el agua, o sea, creció tanto el río que el agua les llegó a la sala de su casa, donde creció el río. Sí, durante el huracán, casas y demás, hubo esa misma situación. Posteriormente se hicieron algunas acciones estructurales, ¿verdad? Se construyeron algunos muros sobre las márgenes para tratar de proteger a esas colonias, ¿verdad? De futuras situaciones como estas. ¿Qué mejor cerca de, ahorita yo les estoy hablando lo que pasó acá en el río La Silla eran fraccionamientos, pues en teoría diseñados y planeados de alguna manera, pero sabemos que hay mucha gente que vive y si usted sabe de alguien que viva, otros más, incluso acá para Santiago y todo eso, eh, ¿qué debemos hacer cuando veamos que el río está pues muy crecido? Bueno, primero, pues de uno tratar de evitar ir a sentarse ya desde ese momento ya es una zona de alto riesgo, ¿va? Una situación de alto riesgo tener una casa, una construcción en las márgenes de los ríos. Y bueno, obviamente hay que estar atentos a los pronósticos, hay que ir en las redes sociales siguiendo cómo vienen los fenómenos, la crecida sobre el nivel del río del arroyo y pues no pensarlo, no dudar en salir de la casa, tomar cosas personales, algunos documentos, cerrar muy bien la habitación, la casa, perdón, para que se pueda salir la gente y no vida. O sea, las cosas materiales, pues como quiera, se reponen, ¿verdad? Sí, yo le platicaba ahorita fuera del aire al doctor Víctor Hugo Guerra, jefe del Centro Internacional del Agua, que en alguna ocasión, cuando hubo un fenómeno, ni siquiera fue huracán, fue una tormenta tropical, no, perdón, del Cerro del Topo Chico, Así y que es. yo recuerdo que fuimos a ver las casas, pues andábamos en unas brigadas, y lo impresionante que a la altura de la estufa de una casa, así todas las piedras y el lodo donde la gente lo pasa pues la crecida del agua que va bajando o las piedras, obviamente se salen, pero o sea, es impresionante. Yo sabes, me quedé impresionada. Perdieron pues eh, obviamente la estufa, el refrigerador, no hombre, ni siquiera se acordaban, los andaban buscando ahí entre el lodo, a ver dónde los encontraban. Sí, Y son cosas bien difíciles. sí. Desafortunadamente, no, los seres humanos somos muy especiales y seguramente esas personas no se salieron de esa zona, seguramente siguen viviendo ahí Sí. y sí, así es, así somos, ¿verdad? Sí, a veces no como en esta, se supone que estamos en una zona semiárida, pues pensamos que nunca nos va a pasar, pero ya sabemos que aquí siempre como que nos pega tanto las colas de los huracanes, por llamarlos de alguna manera, ese coletazo de los huracanes, por las montañas o por qué es. Sí, sí, exactamente. Bueno, es que bueno, para empezar a nivel país, México que está expuesto a dos zonas ciclóneas, o sea, nos pueden llegar huracanes por el Atlántico y nos pueden llegar huracanes por el Pacífico. Sí. Lo tenemos dos sierras, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Nosotros estamos al pie de las montañas de la Sierra Madre Oriental. Entonces, todos esos fenómenos meteorolfo, que entran primero por Tamaulipas, pues realmente vienen y chocan o se descarga en las montañas. Y Entonces, ahí es donde. ahí es exactamente donde todo esa agua, todos esos escurrimientos tienen que pasar pues por el área metropolitana porque pues estamos. Sí, qué impresionante. A veces hemos visto incluso acá para la de Olinalá, por acá, cuando llueve, cuando ya ha llovido mucho, de repente empieza a haber desplazamiento. Podemos protegernos de desplazamientos de rocas, por ejemplo. Bueno, eso, lo primero es tratar de evitar asentarnos cerca de lugares donde pueda haber caídos o desplazamientos, ¿verdad? Y segundo lugar, pues hay técnicas caídos. Por ejemplo, en las carreteras se pone malla de gavión, ¿verdad? Los Sí, malla gaviones. de gavión, se puede poner algunas estructuras, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo principal es tratar de evitar el asentarnos o construir
en zonas de alto riesgo. El gavión, a ver si no me estoy equivocando, son como, Sí, bueno, yo así lo sí, veo, pero, o sea, es una explicación muy, ¿cómo se dice, doctor? Pues muy fácil, así muy sencilla que yo sí, les sí, estoy sí, sí dando, está bien, sí está pero bien. me imagino que tiene, a Técnicamente, ver, el gavión es la malla que contiene las piedras. ok. La malla es una malla enera que le llamamos, pero es Ujú. totalmente distinta. El cable con el que se está haciendo, que se hace, es un cable mucho más grande, en calibre más grueso, está de una aleación en el gavión es la malla, ¿verdad? Se arman unas cajas, se cosen con el mismo metal, con el mismo acero, cable de acero, se rellenan de piedras y se van acomodando como si fueran bloques de ladrillos, ¿va? Entonces, realmente el gavión es la estructura metálica. La estructura metálica. Bueno, pues estamos aprendiendo hoy cosas, situaciones que se presentan, estos riesgos hidrometeorológicos, y bueno, pues estamos platicando, si usted nos acaba de sintonizar, vamos a entrar a la última parte de la entrevista con el doctor Víctor Hugo Guerra. Él es jefe del Centro Internacional del Agua y miembro del Comité Geológico. A ver, doctor, usted pertenece a este consejo. Sí, En este consejo, ustedes donan su tiempo, según tengo entendido, ¿verdad? sí, sí, claro, sí, sí, es una invitación, somos remuneración por prestar los servicios y pues forma parte de esa retribución a la sociedad porque es parte, ¿verdad? Como catedrático, como investigador, mis estudios de maestría y de doctorado, yo fui beneficiado por becas de concursos de los impuestos que paga la población. Entonces, una manera de retribuirle a la sociedad lo que la sociedad aporta para la beca, la preparación de los estudiantes, pues es precisamente hacer esto, ¿verdad? Participar en estos comités. En este Consejo Geológico Hidrometeorológico de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana se ven casos, no le vamos a apuntar casos internos y todo, pero ustedes dan su opinión técnica, ¿verdad? Con su expertise. Sí, ese es el objetivo del consejo. Los municipios, que son los fraccionamientos de centros comerciales, de departamentos, de edificios, bodegas, etcétera, etcétera, en ocasiones no tienen el personal técnico especializado para poder dar un dictamen y decir si otorgan o no otorgan. El municipio lo que hacen es que le turnan a la Secretaría de Movilidad, ¿verdad? Que es donde está el consejo, esos casos para que nosotros los veamos, los revisemos y los dictaminemos. Entonces hay expertos en geología, expertos en hidrología, en hidráulica, que opiniones y recomendaciones de esos estudios. No todos, ¿verdad? Muchos de los estudios a nivel municipio, ahí se revisan Se da un se dictamen. dictaminan, porque son estudios que no están dentro del riesgo geológico o hidrometeorológico. Entonces, los casos que están en zonas donde hay riesgos, esos son los que los municipios nos los mandan. A ver, para la gente que no sabe qué es un atlas de riesgo, Ok. ¿qué es un atlas de riesgo, doctor? Un atlas de riesgo y peligro es un documento para poder a la población, a la gente, decirle dónde hay riesgos de distintos tipos, ¿sí? Para que tomen precauciones y medidas en el caso de querer construir algo, hacer alguna acción civil, que sepan dónde hay. Por ejemplo, ahora con lo de la tormenta tropical Alberto, hubo algunos caídos, algunos deslaves que los vimos en las redes sociales, los videos Sí, que circularon en la zona de Topo Chico principalmente. exactamente. Entonces, ya se tienen el atlas de riesgo desde hace tiempo del Estado de Nuevo León identificadas esas zonas donde hay desbordamientos de ríos y arroyos. También ya se tiene identificado en ese atlas de riesgo en donde existen esas probabilidades de que hay un riesgo de desborde de ríos y arroyos de riesgo. Y ya se dictamina para algún proyecto que estén pidiendo permiso a municipio, ¿verdad? Sí, sí, así es. Y es muy importante que estos atlas que se hacen a nivel estatal y a nivel municipal, es muy importante que se actualicen cada cierto tiempo. O sea, entonces ya darle una Una actualizada, revisadita. una revisadita, sí, una actualizada. Porque obviamente, pues la ciudad va creciendo, ciertos ríos y arroyos se van canalizando, se van construyendo puentes,
se van haciendo muchas actividades que bueno, se tienen que actualizar los atlas de riesgo. Estos atlas de riesgo, un estudio con, ¿cómo le llaman, doctor? Con vuelos que LIDAR o ¿cómo le llaman? Sí, bueno, es que son los insumos, ¿verdad? Ah, son los Depende. Son los insumos. insumos que se requieren para hacer los atlas de riesgo. Obviamente entre riesgo va a ser más fino, es obvio. Claro, ¿Sí? Entonces en ocasiones se hacen vuelos LIDAR para tener la topografía de la de la zona. zona. Sí. Y ahorita que estábamos platicando sobre todo esto, a mí me llama mucho la atención que solamente cuando ya tenemos una tragedia encima, y yo creo que debemos de prever, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que eso forma parte De la cultura. de la cultura, de la idiosincrasia del mexicano, ¿verdad? Que yo le comento a mis estudiantes en facultad les digo, por ejemplo, a ver, ¿cuántos de aquí acostumbran a hacerse un chequeo médico por año? Pues no. Nadie. Raro es el que levanta la mano y dice, no, sí, yo voy a un chequeo médico una vez. ¿Qué, doctor? Y a mí me llama mucho la atención el término del periodo de retorno, Ajá. que a veces pueden pasar 50 años o no sé, a lo mejor yo estoy inventando, pero pueden pasar 50 años, 100 años, y a lo mejor en 50 años, 100 años no se ha desbordado Pues ya se desbordó, pero el periodo de retorno es de 50 años, pero a lo mejor el periodo de retorno, según yo tengo entendido, es cuánto tiempo puede pasar para que se pueda volver a presentar un fenómeno. el periodo de retorno es un término probabilístico. A ver, Significa platíquenos. la probabilidad de que un evento se iguale o se exceda por lo menos una vez en un cierto periodo de tiempo considerado. Por ejemplo, cuando hablamos del periodo de retorno de 50 años, estamos hablando de que es, pero eso implica que la probabilidad de que ocurra, entre mayor sea el tiempo de retorno, la probabilidad de que ocurra es menor. Y si la probabilidad de que ocurra es menor, quiere decir que es mucho mayor. Por eso, entre más grande sea el periodo de retorno, la probabilidad de que ocurra el evento es menor. ¿Ya? Pero si es un evento, vuelvo a repetir, que es un evento que tiene una probabilidad muy pequeña de ocurrir, porque es de una magnitud muy grande, es caso de los huracanes, ¿verdad? Claro. Y generalmente el periodo de retorno se aplica a acciones de sismos. Sí, pues mire, nos tardaríamos programas y programas Sí, ya sé. en analizar todo esto, pero le queremos agradecer muchísimo al doctor en ingeniería, Víctor Hugo Guerra, jefe del Centro Internacional del Agua, por cómo proteger nuestro hogar, nuestra casa, nuestra colonia ante estos eventos geológicos, hidrometeorológicos. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por invitarme al programa. Gracias, esto es para que toda la gente. Gracias, doctor. Gracias también a todos ustedes y recuerde que pueden seguir en sintonía del 94.9 de FM